Nos gustaría que nos hablaras un poco de tu historia, de lo que has hecho, de tus logros, de lo que has hecho en tu trayectoria. Claro que sí. Primero te voy a hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Dale. Y es que yo estoy donde estoy hoy, que humildemente es un lugar que yo soñaba estar cuando era niña, ¿no? Entonces, eso para mí es muy significativo. Gracias a las manos de personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido clave en mi historia y en mi trayectoria, porque hubo alguien que me acogió en su casa, varias personas que me acogieron en su casa, hubo personas que me dieron una oportunidad cuando todavía era un estudiante, cuando todavía ni siquiera tenía mi licenciatura, hubo personas que confiaron en mí para trabajar con ellos. Entonces, y hubo personas que desde luego me escucharon cuando estaba en mis momentos más bajos, porque yo pienso que toda trayectoria de crecimiento tiene muchísimo, hay que pasar por mucho dolor también, ¿no? En cierto modo, porque hay que enfrentarse a uno mismo muchas veces, y eso puede ser muy, muy doloroso. Entonces, bueno, yo pienso que eso ha sido clave para mí. Mi historia, ah, yo diría que empieza cuando tenía 20 años, estaba en medio de la pandemia, y yo tuve la suerte de que la pandemia lo que hizo fue cambiarme la vida, ¿no? En un sentido completamente literal, porque yo salí por 3 meses a un viaje, eh, por el matrimonio de una de mis primas, y luego sucede la pandemia y pues yo me quedé fuera del país sin poder regresar, con mi maleta y ya, sin haber tenido ningún tipo de planificación previa, incluso de mentalizarme. Y por ese entonces Venezuela cerró sus fronteras por 8 meses, así que yo terminé viviendo con mi prima que me abrió las puertas y me dijo, mira, si quieres te puedo ayudar, puedes estar en mi casa. Y a todas estas yo tenía 20 años, estaba como en el octavo semestre de la carrera, me había ido con $300 que ni siquiera eran míos, me los prestó una tía. Y yo estaba en una posición en la cual no sabía qué hacer, lo único que sabía era que tenía que conseguir un trabajo. Así podía ser una persona independiente, ¿no? Así que el primer trabajo que conseguí fue como mesonera en un restaurante italiano de lujo. Sin embargo, este tipo de trabajos, porque yo terminé en los Emiratos Árabes, es decir, viví en Dubái, la gente cree que Dubái es como una cosa súper lujosa y etcétera. La verdad es que hay gente de todo tipo, hay gente que vive con $800 al mes, que no es nada, hay gente que vive con X cantidad de dinero, ¿no? Entonces, en realidad es una ciudad como, yo diría como cualquier otra, ¿no? Bueno, en ese trabajo, como mesonera, el tema es que en Dubái esos trabajos generalmente son muy mal pagados y yo ganaba muy poco dinero, pero fue lo primero que encontré. Desde luego, siempre hay que empezar desde lo que aparece. Y como también era el COVID, yo me enfermé porque en ese momento yo estaba trabajando unas 13, 14 horas al día. Confieso que pasaba tantísima hambre que a veces me comía las cosas que las personas dejaban. Cuando a lo mejor no tocaba una pizza, yo me la comía porque de verdad tenía muchísima hambre, estaba todo el tiempo de pie. Y lo que comía no era suficiente como para poder estar bien todo el tiempo, ¿no? Y por eso me enfermé de COVID. Resulta que cuando me enfermo, como yo estaba en periodo de prueba, no tenía 6 meses en la empresa, esos días no me los podían pagar, ¿no? Unas políticas de la empresa de acuerdo, pero eso fue como mi primer desencuentro, fue como que, wow, o sea, yo me enfermé trabajando, tengo que estar en aislamiento 15 días, estoy poniendo en riesgo a la gente que quiero, eh, y no me van a pagar absolutamente nada. Entonces esas 2 semanas a mí me sirvieron para pensar muchísimo, porque estaba sola, no me estaba replanteando qué hacer con mi vida. Y un día mientras me estaba bañando, tuve un aha moment, y es que recordé que mi prima tenía un amigo venezolano, publicista, que tenía
todos los años cambiaba de trabajo, siempre le salía un trabajo mejor, ganaba muchísimo dinero, era súper exitoso, se acordaba de comprar su apartamento. Y yo dije, si él puede, yo también puedo. Entonces, eso a mí me cambió la perspectiva, porque yo tenía la mentalidad de que para mí no era posible conseguir un trabajo en mi carrera si en otro país. Ese era como, digamos, mi creencia limitante, ¿no? Ese era mi pensamiento. Y desde ese momento yo hice todo para poder conseguir un trabajo que fuera en el área del marketing o cualquier cosa que había hecho, porque yo desde los 17 años estoy trabajando en todo lo que es comunicaciones, yo editaba vídeo, yo te tomaba las fotos al cumpleaños de tu hija, yo te llevaba a las redes sociales, o sea, yo siempre fui una todera, ¿no? Desde que estaba estudiando. Escribí artículos, entonces como que yo tenía varias habilidades y eso me dio a mí la confianza para aplicar a muchos puestos. Después de muchas entrevistas que me dijeron, te vamos a llamar luego, después de muchas veces que cambié el currículum, yo creo que en un día yo lo cambiaba como 5 veces, hacía edits y los descargaba, los personalizaba para cada trabajo, conseguí un trabajo en una agencia. Ganaba un poco más que en el restaurante, pero por lo menos era desde mi casa y no era 13 horas trabajando todos los días, ¿no?